Muy buenas a todo el mundo, estamos por aquí un día más y venimos para contar que España ya está en cuartos de final de los Juegos Olímpicos después de ganar por 1-0 a Nigeria, un partido muy sufrido, muy trabajado, pero lo importante es el resultado final, esa victoria, ese segundo triunfo y España ya está en los cuartos de final donde se enfrentará, si es primero de grupo, probablemente al tercero del grupo A o del grupo B, que veremos cómo quedan después de esta jornada donde hemos tenido, y avisamos, muchas sorpresas. Y aparte de este España-Nigeria también hablaremos de la victoria con remontada de Japón ante Brasil y la victoria también con remontada de Canadá ante Francia. Canadá, que avisamos, tiene una sanción de 6 puntos. Ahora mismo está a 0 después de ganar los dos primeros partidos y aún puede clasificarse si gana el último partido a Colombia dependiendo de otros resultados. Así que aún no hay ningún equipo eliminado todavía en los Juegos Olímpicos, pero bueno, lo importante es que España está en los cuartos de final. Veremos la posición finalmente que ocupa, depende de su último partido ante Brasil, pero de momento lo importante es que España debute en los Juegos Olímpicos y primera clasificación para cuartos de final, por lo tanto, primer diploma olímpico en su historia. Sí, bueno, la verdad que los tres partidos han sido una absoluta locura, con goles en los últimos minutos, con emoción, con tensión. Vamos a hablar de un partido que quizás ha sido el menos espectacular de todos, menos futbolero. Pero bueno, lo positivo, como decías tú, Mario, solo 3 puntos después de ese golazo de falta en el 85 de Alexia Putellas, que iluminaba un poquito el rumbo de la selección española después de un partido un tanto gris, donde hay cosas que no han salido bien una vez más. Pero bueno, vamos a ir sobre todo, antes de empezar, con las novedades en el 11. Decíamos, sobre todo tú, Mario, que iba a haber una horquilla de cambios entre 1 o 3 y al final Asia Siro ha Sí. entrado en el 11 Tera Villeira, Ollán Hernández y Lucía García, y se han quedado en el banquillo Patri Jarro, Olga Carmona y Atenea. Han sido cambios, el de Ollane nos lo esperábamos, la pusimos en la previa como titular, los otros dos, la verdad que no tanto, el de Tere, bueno, bastante lógico, el de Lucía García no nos lo esperamos, ha sido una sorpresa, y hay que decir que son dos de los tres cambios que han Sí. dado Hecho en el la descanso. vuelta en el descanso, Sí. sí, ha Sí. vuelto al 11 que vimos en la primera jornada. Bueno, para dejar claro el 11, en portería Catacoy, centrales repetían Laia Alessandro y Irene Paredes, laterales por la izquierda jugaba Onavalle, por la derecha Ollán Hernández, centro del campo Tera Belleira de pivote, Aitana y Alexia repetían de interiores y arriba por la izquierda Mariona, por la derecha Lucía García y en punta Sana Parayuelo, con lo cual, como dice Lucía, tres cambios con respecto al partido ante Japón. Tera Belleira, Ollán Hernández y Lucía García que partían de inicio después de ser suplente las tres en el debut. Y el 11 pues se planteaba un poquito lo que esperábamos, que decíamos cambios entre uno y 3 finalmente hubo más de los esperados y en principio pues era un 11 que nos permitía ver qué tal iba a jugar por la izquierda una Badge, que es un poco su posición más natural, también probar a Tera Belleira dejando descanso a Patrick Jarro y también ver si Lucía García conseguía mejorar a Atenea en el partido ante Japón, que para mí fue una de las más destacadas. Y en este partido Lucía García la verdad es que no ha hecho un buen partido. Y bueno, así como análisis del inicio del partido, España creo que sale bien, sale metidas, como decíamos en la previa, que era importantísimo empezar bien el partido. Pero haciendo honor a la verdad, la verdad es que Nigeria ha hecho un trabajo defensivo espectacular, ha cerrado todos los huecos, Sí. ha colapsado a España y ha costado muchísimo abrir la rendija de la defensa nigeriana. Y Sí, bueno, la primera parte es verdad que ha faltado mucha fluidez ofensiva, mucho talento en ataque, mucha capacidad para abrir huecos en defensa. Pero aparte de que España no ha estado del todo bien en ese aspecto, creo que hay que hablar muy bien de Nigeria, que ha hecho un trabajo defensivo impresionante. sí, estoy de acuerdo contigo. Creo que España ha ido de más a menos en la primera parte. Había comenzado bien, hemos visto un poquito esa circulación rápida del balón. Habían llegado a la zona de tres cuartos, pero les faltaba tirar un poquito. A ver, tampoco es nada nuevo en la selección española. Pero conforme iba pasando el tiempo, Nigeria iba estando más cómoda con su plan defensivo, que han llegado a tener seis en la última línea, casi era un 6-3-1, para que vea la gente a lo que se tenía que enfrentar España. Estaba más cómoda en ese plan de partido, iba cerrando los huecos que había al inicio, que no terminó de aprovechar del todo el combinado nacional español, y llegamos a la primera mitad con una selección que casi apenas tira y que no sabe qué hacer, y encima necesita otra vez a Catacoil para mantener la igualdad en el marcador.
A ver, en ese tiro que tú decías que iba fuera, pero bueno, al final es mejor asegurarse y ya Catacoil mete la mano ante un pase, tiro, centro, lo que pueda ser de externo, una transición ofensiva a Nigeria, que Nigeria ha hecho daño en esa faceta de juego que ya avisamos, pero es verdad que hay que decir que las vigilancias defensivas de España han estado bien. No se puede controlar al 100% un partido defensivamente hablando, es muy difícil hacer que un rival llegue poquísimo, por decir nada, cuando es un rival que le gusta mucho ir al contragolpe. Y España creo que lo ha hecho bastante bien ahí. Digo que voy a leer un poquito del chat y seguimos luego hablando del triunfo. Dice Venga. por aquí, Lexa nos pregunta una cosa que luego intentaremos resolver, que se podría quedar Canadá primera si hay cuádruple empate. Bueno, dependería de enfrentamientos directos y de goles marcados y todo esto, pero en principio sí, porque Canadá pierde puntos, pero al final el balance sigue teniendo ahora mismo un más menos de más 2, que es el mejor equipo con diferencia del grupo. Así que en principio, bien tirados, si acaban todos a igualdad de puntos, a Si 3 gana puntos, Colombia, si gana tiene Colombia opciones. y gana Nueva Zelanda a Francia, que es un caso muy extraño, quedaría primera Canadá de grupo y sería algo espectacular. Dice aquí Sí, Vallesfal que la reina ha vuelto. MVP. Sí, ha tenido momentos, la primera parte sobre todo, menos afortunada, pero luego la segunda sí que ha estado muy bien, evidentemente, con ese golazo final. Dice Civi que ha sido un partido espeso, completamente de acuerdo. Y dice Alexa que sí. los goles y los de diversión se ha quedado con Australia. Bueno, ya hablaremos mañana de Australia, pero yo tengo mi unpopular opinión sobre el partido, que sinceramente pues no me ha gustado en absoluto. Pero bueno, ya comentaremos mañana ese encuentro. Dice Sí, que tengo Alexa que verlo bien. que han defendido por acumulación, o que ha sido más de mérito nuestro. A Ahora lo ver, comentaremos, pero van por ambas partes. sí, España se colapsa, pero se colapsa porque Nigeria entra por dentro y no deja ningún hueco. no, exactamente. O sea, al final ya sabemos que el punto I de España son las defensas cerradas, un bloque bajo, acumulación de jugadoras por el centro, ¿verdad? Lo han hecho muy bien. Hay un Payne, también hemos visto a Ucheibe, hemos visto mucha acumulación de jugadoras, mucha ayuda también de las jugadoras en ataque. De Ayibade Osoala, que ha sido titular en este partido, como baruntábamos. Al final, ¿qué haces? Acumulas jugadoras por dentro, obligas a España a jugar por fuera, y cuando por fuera en la derecha no tienes a un extremo que te desborde, que te encare y te genere ocasiones, pues es complicado. Cuando tienes tampoco una lateral que suba mucho el ataque, porque seguramente le han dicho que se resguarde y espere atrás, se complica aún más la cosa. Y ya por la izquierda hemos visto más a Salma en banda, me ha sorprendido un poco Mariona cayendo y siendo Mm. más media punta. Después Salma pasaba también al frente de ataque, se iban turnando. Sí, No me ha terminado mucho de gustar tampoco. han sido intentos Eh, de buscar la forma de abrir esa rendija a la defensa de Nigeria y y a mí no ha no, habido fortuna, la verdad. no. Nos pregunta aquí Sara que si pensamos que España juega mejor con Patri o con Tren en el pivote. Es muy buena A mí, pregunta. A mí realmente el partido de hoy creo que han estado las dos muy bien. Tere ha estado muy sí. bien en su tramo, de hecho ha dado varios pases de muchísima calidad. Recuerdo sobre todo uno que deja sola a Alexia, el remate es muy bueno, parece un paradón tremendo Nadozi. También ha dejado algún otro pase anteriormente. Y Pate también ha estado muy bien. Yo realmente no he notado mucha diferencia, eso es Eh, positivo. Que al final pueden jugar mm, cualquiera de las dos y el nivel no baja. Sí, ¿qué pasa? Que no hemos visto a España de momento, España campeona con Patri, lo suficiente como para poder comparar, pero no entendieron la sustitución de la Villeira. Estando en el momento en el que está el partido, que está jugando muy bien, podía haber aprovechado y me tiro a Eva Navarro, Jenny, por ejemplo. Es que al final también voy a decir otra cosa después. Entonces, pero de momento yo es que tenemos la suerte de contar con dos de las mejores pivotes ahora mismo. Sí, 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 sin Pero duda. repito, no entendieron la sustitución de Tera Villeira cuando el partido te mandaba otras cosas. Y ahora lo que te iba a comentar, Mario. En el banquillo es que no hay casi opciones. Bueno, opciones Es, hay. Otra cosa es que no las utilicen. Porque había a momentos ver, del partido. si saca a Lucía García, mete a Atenea. Vale, esa es una opción. O la otra opción por la izquierda no va a quitar a Mariona. No, o sea, Punta al final tampoco va a quitar los a cambios Salma. que ha hecho han sido los mismos que había deshecho. Es decir, de Sí, inicio metía a Ollane, Lucía García y Tera Belleira y en el descanso dos de ellas dentro, como Atenea
y Olga Carmona, y luego también salió Más tarde. Patri Portere, que al final ha Sí, hecho a los los mismos 60. cambios. Sí, pero fíjate, el banquillo de Canadá, mira los impactos que ha tenido en los partidos. Canadá ha mejorado muchísimo en la segunda parte con la entrada de Becky, de Biens también. Tenemos también la entrada, bueno, el cambio de banda de Lorenz a la izquierda. No terminamos de tener esas jugadoras con tal impacto, puede ser porque, como dices tú, porque la seleccionadora no opte por ellas, pero nos falta algo más en el banquillo, nos falta una delantera pura, que lo hablamos A ver, mucho eso nos va a cuando salió faltar la todo el torneo. convocatoria. Ya no Nos va a vamos faltar a muchísimo. Es encontrarla, que en pero este bueno, partido, en este banquillo partido hay. me falta algo más. Es Si que hay que contáramos saber con las reservas utilizarlo. estaría bien. Si contáramos con las reservas estaría No, bien, o pero me sin falta algo más. ellas. Dentro de la lista de 18, creo que era un partido que podíamos haber metido en la segunda parte a Jenny Hermoso, por ejemplo, por Aitana, que estaba muy cansada. Sí, Tampoco creo que hubiera sido mala opción el cambiar a Mariona en la segunda parte, que también estaba muy cansada. Igual meter a Iván Navarro, meter un poquito más de desborde. Yo creo que alternativas hay, simplemente es utilizarlas. Que España tiene un banquillo que ya lo quisieran muchos países del mundo, ya lo quisieran muchas selecciones. Y si no se utiliza, pues es otro tema. Pero bueno, igualmente dice... pienso que hace falta algo más en el banquillo. Si se contara con las reservas estaría bastante completo. Pero Hombre, como no contamos con ellas, yo sigo creyendo que tenemos un banquillo es un banquillo bueno. muy poderoso y que simplemente hay que utilizarlo mejor de lo que está haciendo hasta ahora. Eso también, sí. Lexa dice que igual que la definición de ellas tampoco han sido brillante ni mucho menos, cierto, pero bueno, Exactamente. que Sobre todo hemos también visto a España la... ha incomodado mucho los remates a Nigeria. Sí, sí, eso lo ha hecho muy bien la Alexandria y recuerdo una que apretaba a Yivade por detrás, ha incomodado también en la definición, que ha sido clave, no ha cometido penalti, gracias a Dios. Entonces, por eso digo que las vigilancias defensivas han sido bastante buenas. La Alexandria ha hecho un muy buen partido, que lo necesitaba después del anterior. Irene también ha estado perfecta y el Katakoi, cuando te digo que te venía, también ha estado muy bien. También saludos aquí Sí, a Subclaus, enhorabuena por la victoria de Estados Unidos, mañana la comentaremos, hoy vamos a hablar de España, sí, de Japón y de Canadá. Dice aquí Majo que falta una killer de área, creo yo, sí, pero bueno, hombre, no la hay. definitivamente. No, Entonces, no, pero ¿sabéis por qué lo dice? Porque este partido las cosas no iban bien por dentro. No podíamos jugar por dentro. ¿Qué hacía España? Abusaba de centros. Hemos visto a Alexia rematar una o intentar rematar una tras otra los centros que iban al área. Si no tienes una delantera pura, es que te va a fallar ese recurso. A no ser que una obra de gracia acabe en gol. Falta un perfil de especialista en rematadora aérea. Lo dije en la sí, convocatoria, lo dije en la pero, previa. Lo sigo pero manteniendo. insisto, sí, falta, pero no hacemos nada por No, señalarla, que al final no la vamos a tener en todo el torneo. ya, pero Entonces, igualmente es una cosa a tener en cuenta. Hay que comentarlo. yo prefiero olvidarme de lo que no hay y centrarnos en lo que sí y aprovechar más el equipo. Luego, dice por aquí Majo sobre el tema de Patri y de Tere, que son las dos muy buenas y es mejor tener a las dos para sobrecargar. Y también se queja de la variedad táctica de Monse, que no ha tenido mucha idea en este partido. Y bueno, también dice Es que aquí Lulebox que como titular podemos decir que Alexia Salvadora del partido. Sí, aunque al final yo lo titularía más como victoria merecida pero agónica, porque realmente España ha merecido ganar, pero le ha costado muchísimo marcar un gol ante una muchísimo. Le ha selección faltado nigeriana lucir. muy bien en defensa y que ha salvado dos bajo los palos, ha parado una 12 y todo lo que ha podido y más. Y Sí, hemos tenido un mal día de cara a puerta y encima hemos metido un gol anulado. Pues entonces al final son situaciones que se han dado durante sí, el es que partido. también hay que decir que Nigeria hasta un puntito físicamente por encima de España. Y se ha notado. ¿Verdad? España ha hecho todo lo que ha Bueno, podido lo para afrontar comentamos este ayer. encuentro. Lo comentábamos Ha estado ayer, un puntito por encima. que el objetivo era No, empezar bien, empezar rápido, sí, para que el partido no se emitiera en un aspecto, en un sí, tramo mucho más sí, físico, más ha hecho, complicado ahí para España, porque sí, además ellas tuvieron más descanso con respecto a España, porque hubo jugadoras que no estuvieron en ese partido y que hoy sí que han jugado, y también que los dos recuperan cambios ha habido mejor solo. físicamente Nigeria que España y se ha notado mucho en la segunda parte. Pero bueno, seguimos un poquito con el partido. La primera parte, la verdad es que España le ha costado muchísimo generar fútbol, lo hemos dicho varias veces.
Y una de las opciones que utilizó Mose Tomé o que se vio durante el partido fue intercambiar Mariona en su posición. Hemos comentado antes, Mariona pasaba a ser un poco la referencia ofensiva o una media punta o segunda punta y Salma pasaba a jugar Sí. por la izquierda y eso a España le permitía la opción de poner buenos centros desde la izquierda, lo que pasa es que faltaba una rematadora para esos centros. Exactamente, no optabas por Alexia. Perdías una centrocampista en la transición o en el recuperar el balón en la segunda jugada. Además, Alexia irá muy bien por arriba, pero no es rematadora, no es una 9 que se vaya a jugar el tipo. Entonces, eso es a lo que me refiero. Si tú llegas a este tipo de partidos y siempre hablas de que a las rivales les has analizado desde antes, pues no entiendo que no haya en la lista una 9, no entiendo que se dejara de contar con Esther. O sea, no se habla de ponerla de titular, porque ahora mismo Salma está por delante de Esther para Monse Tomé, pero para este tipo de partidos hubiera venido muy bien una delantera que peleara con las centrales, que estuviera en el área causando estragos para distraer, cazar cualquier rechace, etcétera. Por eso digo que España ha usado mucho de los centros en este partido sin tener a una jugadora adecuada para ello. Sí, sí, sí. A ver, evidentemente ese aspecto de los centros es muy importante a destacar porque no ha estado bien España en ese aspecto, pero yo No. quiero también quedarme con el hecho de tener ese trabajo en el centro del campo, esa defensa. Es verdad que en Nigeria teníamos clarísimo lo que iban a hacer y lo han ejecutado a la perfección. Un equipo Sí, rocoso, físico, complicado de batir y que iba a aprovechar cada ocasión para ir a la contra y lo han hecho. Tanto con sí. Ajibade como con Osoala como con Okoronkwo han estado muy presentes en ataque, pero siempre llegaba Irene Paredes o Alessandri o paraba Katakoi, Otere también estaba Tere ahí también, atenta. y realmente el trabajo defensivo de España ha sido muy bueno. Lo único, pues faltaba esa fluidez ofensiva, esas ocasiones para crear, Sí, pero hemos. insisto, es que también hay que tener en cuenta otro aspecto. España es buenísima, pero el estilo de juego de España es tan reconocible que los equipos ya se lo conocen. Somos el rival a batir y eso hay que tenerlo muy en cuenta. No Y es los que. rivales ante España juegan muchas veces con una extra de motivación y luego también que es el equipo que más se trabaja. Eso yo lo recuerdo, por ejemplo, con la selección masculina, después del Mundial y después de la Eurocopa, España era un equipo que todo el mundo sabía cómo jugaba y no había manera de que España pudiera sorprenderles. Pues ahora mismo está pasando un poquito igual, que España sabe todo el mundo cómo juega y hay que encontrar la manera de que, aunque conozcan ese estilo, encontrar recursos para salir adelante. Y hoy pues ha sido esa falta de Alexia Putellas en eh, alguna otra ocasión. Sí, a eso le añadiría otro aspecto. O sea, lo que has dicho es verdad. Al final, España, bueno, ya estamos viendo lo que están haciendo las categorías inferiores con el campeonato sub-19, sub-17, etcétera, etcétera. Bueno, España está creando generaciones increíbles y en absoluta tenemos el estilo reconocible, un juego posicional muy bueno que nos ha hecho campeonas del mundo y campeonas de la Nation League y nos ha llevado a los Juegos Olímpicos. Pero como dices tú, los rivales nos conocen ya. O sea, ahí también es un poco parte de culpa de la gente que dirige a la selección española. O sea, esto ya es algo obvio, o sea, es algo predecible. Ha sucedido con el masculino, va a suceder con el femenino. Intenta trabajar otras variantes para los partidos sorprender. Es verdad que es muy difícil porque para algunos supondría renunciar a la seña de identidad de España, pero no hay que tener miedo porque llega una selección como Nigeria, te complica la vida, no encuentras la llave para abrir la puerta hacia el triunfo y te tiene que salvar una falta que no ha sido casi falta, ha sido un intento de centro porque Alessia dice me he Mm. equivocado y se ríe porque no se esperaba eso. O sea, también el trabajo de los rivales y falta de innovación de la selección española. Ahora, estamos hablando así por este partido, pero lo has dicho tú, Nigeria llegaba mucho mejor físicamente. No han hecho lo mismo que contra Brasil, que era un partido loco, sino han mantenido un poco el orden, han ido de menos a más, han cerrado en la zona central los carriles centrales y han obligado a España a jugar por fuera. Tienes a Salma que ha tenido una acción muy buena regateándose a 5 en carrera, pero cuando recibía por la izquierda no encaraba, no se atrevía a desbordar uno contra uno. Y nos ha faltado también lo mismo en la banda derecha. Es que se han juntado un montón de cosas que han hecho muy difícil que España ganara antes del 85. Nos faltaba un poquito también un punto de velocidad en la circulación del balón, otra vez. Sí, 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 Aunque a ver. físicamente estamos un poco mejor,
cada partido que pasa, parece A ser. ver, no hay que olvidar el cansancio que se tiene después de jugar el jueves ante Japón, un partido muy exigente físicamente, el tercer partido de pretemporada, este digamos que es el cuarto, y realmente es que se nota mucho el cansancio, el tener poquito descanso, pero insisto, es un partido que evidentemente ha sido muy complicado, hay que dar mucho mérito a la victoria porque Nigeria ha jugado un partido espectacular, han fallado la definición, pero han hecho un trabajo defensivo impresionante. Y luego otro Sí, aspecto también que creo que hay que destacar del partido de España el día de hoy es bueno, estás viendo que no se sale, que uno estudia, pero seguir intentándolo y al final han conseguido ese gol. Ha sido, como decíamos, un poquito afortunado, pero también muy merecido. España ha merecido llevarse el triunfo porque ha tenido ocasiones de sobra. Antes te daba por aquí el dato Pilarica, 28 intentos en total de España en el partido. Realmente es una victoria muy merecida, muy complicada y que evidentemente pues nos deja la sensación de que España ha estado espesa, ha estado incómoda, pero hay que quedarse con el triunfo porque es un torneo muy eh, corto y al final los resultados sí, muchas veces son más importantes que las sensaciones y sí, una sí, victoria sí. como esta es fundamental. Sí, a ver, de los 24, ¿vale? Hemos tenido un 28% de puntería en los tiros. También es otro tema a trabajar. Pero bueno, la primera parte, como hemos dicho, no ha sido muy, muy brillante para España. Le ha costado encontrar los espacios en la defensa de Nigeria y hace los cambios en el descanso. Los hemos comentado. Revierte las sustituciones hechas previamente y saca a Tenia y Olga Carmona buscando profundidad por las bandas, viendo que jugar por dentro no iba a funcionar, no estaba funcionando. Desequilibrio por fuera. Y saca a Lucía García, que no era su día, realmente no era el partido para ella. Hubiera entendido más quizás de delantera, un poco para pelear ahí, que se le da bien, Bueno, pero en realmente banda, el tramo que jugó Salma de extremo por la izquierda era ella la que aparecía para rematar, pero realmente claro, no. aparecía para rematar cayendo desde la banda derecha. Se Sí, incorporaba al ataque porque pero si no bueno, había eso puede nadie, ser que iba una ahí. opción también de que no la detectaran, de que apareciera por sorpresa. Y recuerdo un par de centros que le quitan de la cabeza tanto Okeke como Haley, como también de Main. Al final es un gran trabajo defensivo Nigeria y le ha costado muchísimo a España generar. Y Lucía Sí, García verá que no era un partido para ella, pensado inicialmente, pero bueno, no ha sido un buen trabajo el suyo en ese aspecto. Y en la segunda parte, pues lo que decíamos, se ha cambiado la idea para volver a la idea inicial del partido ante Japón, con el lateral izquierdo para una Valle, para Olga Carmona, perdón, de hecho para una Valle, y a Tenía por la sí. derecha en lugar de Lucía García. Y bueno, Es que yo creo no que sí que ha entiendo. activado un poco más la banda izquierda, porque hemos visto bastante más a Sí, Olga Carmona que a una Valle, también hemos visto sobre todo bastante más Alexia en juego. En la primera parte Alexia estaba un em, poquito cohibida, porque la veía poco protagonista, la veía un poquito que chocaba con Mariona y no hay mucho espacio para las dos. Y en la segunda parte creo que sí que ha estado un poquito más liberada Alexia, igual porque Olga Carmona tenía más espacio por la banda izquierda o por lo que sea, pero he visto un poquito más protagonista a Alexia. sí, bueno, a ver, no siempre puede ser el protagonista en los 90 minutos. Lo importante es que apareció cuando estaba, pero ha estado bien, ha hecho un partido completo y ha tenido apenas fallos, errores. La verdad, ha ido de menos a más. También quizás un poco como el equipo. Em, pero bueno, no comprendo que después de un partido tan bueno que te hace Atenea contra Japón, la sustituyas y cuando hace partidos raros la mantengas en el 11. Me parece un poco contradictorio. Pero bueno, volviendo al encuentro, Nigeria tiene un par de ocasiones al contragolpe, nada nuevo. Incluso ahí vemos a Osola que se hace un lío en el área, se la deja atrás a Givade y la tira lejos. Vimos un poquito la Givade del Atlético de Madrid de otras temporadas. Un poquito desfasada en la definición y no ha sido tan importante para Nigeria en este encuentro, no ha brillado tanto por la banda derecha. Quizás. Y hemos tenido muchas jugadas a balón parado aquí. No las hemos terminado de aprovechar como en otros encuentros. Hemos tenido una de Paredes, que ha Sí, ido un bueno, poco han baja. sido dos similares. En la segunda parte, la primera sí que ha habido alguna menos, pero en la segunda parte hemos visto dos o tres similares de estrategia. La pone Alexia, remata Irene. Las dos han sido buenas ideas que han salido por poquito mal. Solo una, sí, solo una ha Bueno, salido bien.
Bueno, una sí un remate que se ha ido fuera por poco. La otra creo que era una peinada para el segundo palo, pero no llegó la jugadora Sí. que tenía que llegar. Pero bueno, que al final también son cosas que hay que trabajar y en partidos como el de hoy, pues ha podido sobrevivir España. Es verdad que el balón parado, pues es un aspecto en partidos como el de hoy muy importante y Hombre, España tiene buena ocasión sí. también por ahí. Sí, a ver, y a balón parado llega el gol. O sea, eso también es algo que ha mejorado la selección bajo el mandato de Monse Tomé. Es un gol que llega en el 86, 6 minutos antes de que justamente Alexia le saquen un gol bajo palos. Casiro o Ale, como mete la Sí, pierna, como reacciona. Incluso Nadotia se lanza por ella para darle las gracias, porque en ese momento ya se cantaba el gol. Mete Alexia el golazo de falta, que era un intento de centro, bate a Nadocie por arriba, que la sorprende, está un poquito adelantada. Yo creo que la guardameta del Paris FC se esperaba como que la todos. colgaran al área para salir, agarrarla por arriba, perder un poco de tiempo. Realmente no ha sido así. Y después hemos hablado de Nadocie, pero Catacoy también se merece una mención especial aquí, porque ya lleva 3 4 paradas en los dos partidos que han sido importantes para los triunfos españoles. En el 90, Sí, una parada a Iesu, sí. perdón, que se hace grande y le tapa el lanzamiento. Eso es muy importante. Hay una guardameta con sangre fría en los minutos finales porque, a ver, yo casi digo, uy, se llena aquí el empate. No, la Sí, sí, salva Cata a muy ver, bien. lo comentábamos ayer, que aparte de ganar, el objetivo también era no recibir gol y no empezar el partido perdiendo, y se ha conseguido. Es verdad que el Sí, partido pues tiene muchas cosas que mejorar, pero el objetivo primordial, que es la victoria y el pase a cuartos de final, se ha conseguido, y además portería cero, que también es muy importante, y con un buen trabajo defensivo, porque Nigeria ha puesto a prueba muchas veces la defensa española, y es verdad que a sí, veces se han equivocado en la definición, han tenido errores, pero también, como se diría un poco en el tenis, errores forzados, porque España siempre llegaba a la última línea, siempre una central molestaba el golpeo, si no Catacó y salía se hacía muy grande. Evidentemente hay cositas que mejorar en el juego ofensivo, pero España hoy ha dado una sensación defensiva mucho mejor que en el debut ante Japón, y al final hay que quedarse también con eso. Que evidentemente hay que ser más sí. exigentes y pedir mejor resultado, pedir mejor juego, pero también hay que tener en cuenta el cansancio físico de España. El partido en Nigeria ha hecho un trabajo magnífico, y ahora a descansar lo que se pueda y a pensar en Brasil, que será un rival, como hablaban ellas todo el torneo preparatorio. Hablaban de que Japón es un equipo muy estructurado, muy complicado de batir, porque es un equipo muy junto, Nigeria un equipo muy físico, y hablaban de Brasil como un híbrido de las dos, como un equipo físico, estructurado, y que pondrá a prueba también a España, como ha sido hoy el caso de Japón, que ahora comentaremos. Pero bueno, al No, final triunfo sí, y cuartos de final, y a pensar en el siguiente. sí. A mí me ha sorprendido Nigeria a nivel defensivo que ha ofrecido. Ha hecho, como dices tú, un gran trabajo, ha complicado las cosas a España. Entonces, aquí ya comentamos todo y se junta y da el resultado que tenemos. Ha habido un gol anulado a Salma por fuera de juego, ya que la toca Alexia antes de que remate a portería la delantera. Voy a leer un poquito el chat por aquí. Eh, Aquí dice Majo que juegan a meterse atrás y salir a la contra los equipos contra España. Es muy difícil disputarles el dominio del balón. Entonces, la otra opción que te queda es esperar y salir. Más por aquí nos dicen que al final Esther, que hablábamos de que estaba con una lesión de pie, se ha tenido que operar, así que estará de baja. Bueno, pero también hay otra delantera por ahí que está ahora mismo en Portugal. No, sí, delanteras O hay. sea, Lo que pasa es delanteras hay. que no sé. Ese perfil, por lo que sea, no le gusta mucho Tome y no las ha llamado. Sí, Entonces, más, que estaría sí. bien tener una delantera rematadora para de vez en cuando partidos atascados, centros y ganar. Sí, pero tampoco se puede tener todo. Entonces, si no lo tenemos, mejor no pedirlo. No se puede tener todo. A ver, lo que pasa es que no han querido buscar otro perfil para complementar la plantilla, lo que se tiene. Ya, Bueno, más por aquí. Salma por la banda y con espacio sí, pero en el área es un no. A ver, es que no es delantera, entonces tiene que seguir evolucionando y tiene que seguir mejorando en ello. Entonces, vamos a seguir. Al menos lo preguntaba por aquí. Ha sido que han preguntado la diferencia del partido
de Salma se ha mejorado con respecto al primero. Sí, La hemos visto más, quizás sea a raíz de que ha caído a banda izquierda, ha sido el pequeño ajuste táctico que ha hecho Monse Tomé, porque si llega tarde delantera probablemente no la hubiéramos visto apenas nada, una vez más. Entonces ha mejorado un poquito, ha aportado un poquito más, pero no ha terminado de ser decisiva en el área. Incluso ha tenido algunas que se le ha ido el control en vez de tirar de primeras. Sigue teniendo que sí, mejorar, sí, sí. pero bueno, Bueno, hay pero que seguir sí que insistiendo. le he visto, como decías, otra actitud en algunos momentos del partido. Evidentemente, que hay Sí. muchas cosas que mejorar y esa lentitud que tiene la reacción. Yo he oído un momento del partido que decía, por favor, mete el pie, porque es que había veces que se quedaba el balón ahí suelto y estaba lentísimo en irse al suelo y meter el pie. Pero sí que le he visto algo mejor. Y bueno, ojalá recuperarla. Hubiera estado muy bien que el gol hubiera valido porque el gol era suyo, pero desde luego que hay que seguir, que no pasa nada, que este partido es el segundo y ojalá que queden 4 más por delante. Sí, más por aquí, Laia tuvo intensa y fuerte atrás, sí. España se aprovecha los córners, pero también no ha habido mucha fortuna, no se puede meter gol de córner todos los partidos. Pero como decimos, en algunos ha sido las ocasiones de peligro cuando el partido no iba bien y en esta ha tenido una con Paredes. Entonces, pero ha mejorado mucho en las estrategias en los saques de esquina. Por aquí, tanto Mariona como Alexia estaban de 9 de media punta como los laterales. Sí, es que Alexia estaba rematando todas. Creo que de los 8 7 centros que ha puesto Alexia ha rematado casi 6. Sí, sí, sí. No, sí, O remates ha habido sea, mucho. Lo que pasa es que siempre había una jugadora nigeriana por delante. Principalmente sí, Ucheibe, que ha con todas sido las que están un, acumuladas. un- Eso es un normal. tanque. Todo lo tocaba Ucheibe. Ha sido espectacular el partido de la jugadora del Benfica. Pero es que todo el equipo nigeriano ha estado espectacular al corte, bloqueando los balones. Ha hecho un trabajo magnífico. Más por aquí. Como quisiera que se pudiera usar a Alba Redondo por aquí. Yo también me gustaría mucho, pero como está de reserva, pues tendría que ser por lesión de una compañera, molestias. Más por aquí lo de que Eva Navarro aún no tenga minutos me parece aberrante. Se la Yo lo puede hubiera haber metido hoy, utilizado. sí. Sí. Más por aquí. Esta selección con Héctor sería mucho más efectiva. Bueno, a ver, si se optara por centro como se está haciendo, sí. ¿Tenemos procesión o qué? Sí que no sé lo que está pasando aquí, pero bueno, más por aquí. La gestión de Salma no la entiende por aquí, dicen. Más por aquí. Entre Salma y Lucía García, ¿quién ha estado mejor? Yo diría Salma, yo también, porque la hemos visto más, Sí, la sí, sí, podemos sí. ver No, más. Y otra Lucía cosa, García, muy es que poco. no ha sido su partido, es que no era el partido para ella. Y también otra cosa, volvemos a incidir mucho en una banda y desaprovechamos la otra. Perdón, a Aitana la hemos visto muy poquito a veces, porque estábamos todo el rato enfocados en el carril izquierdo. No puede Sobre ser. todo en la segunda parte. En la primera sí que ha habido alguna llegada más de Ollane y de Lucía García cuando podía. También es cierto que hemos buscado bastante de la izquierda de Ona también y de Mariona. Pero claro, es que al final se junta un poquito que es el perfil que le viene bien tanto a Mariona, que es la jugadora seguramente más importante del juego de España, más la lateral izquierda en este caso, Olga Carmona o Ona Valle, y también Alexia, que ha entrado mucho en juego por ahí. Entonces, bueno, pues hay cositas que ver, si evidentemente hay que buscar bastante ese cambiar de banda rápido, porque al final la defensa a veces se quedaba muy bloqueada sobre un lado y el otro quedaba muy libre, pero esas cositas que hay que ir puliendo. Pero bueno, ojalá que para lo siguiente veamos un poquito más por la derecha, porque es verdad que España normalmente acumula mucho por la izquierda y la derecha la deja un poquito más en desuso. Exactamente. Más por aquí el partido. Es que hay fuegos artificiales aquí. Perdón. Sí. Si hemos hablado del partido de Italia-Zambia, lo hablaremos mañana. Y hoy nada de la banda derecha. Me ha parecido muy gracioso cuando ya han acabado casi como delantera centro. Sí. Pero bueno, pues bueno, vamos a dejar el partido aquí. Queda el último contra Brasil, que va a determinar si acabamos como primera o segunda de grupo, porque realmente tenemos ya la clasificación asegurada a cuartos. Así que Eso es. tampoco hay que
confiarse mucho de asegurar el primer puesto, aunque viendo cómo van las cosas en los otros grupos, como tener un cruce u otro. Sí, repetimos de nuevo, España de primero de grupo jugará contra el mejor tercero entre el grupo A y el grupo B. Ahora mismo lo lógico sería que fuera el tercero del grupo B, porque el del A podría ser o Canadá o podría ser igual Colombia si pasa como está. Y en el B, pues vamos, salvo milagro o hecatombe, será Australia, que hoy ha dejado una sensación horrible. Así que tampoco creo que sea para nada un mal rival para España. Veremos si finalmente se confirma el equipo australiano o no para sus octavos, para sus cuartos de final. Pero hoy ha sido un partido que desde luego Australia a mí no me da en absoluto nada de miedo y casi ni de respeto. Pero vamos con el siguiente partido. Vamos a hablar ahora del siguiente rival de España, que hoy ha recibido casi de lo más duro que puede haber en el fútbol, que es tener un partido prácticamente amarrado, prácticamente ganado y perderlo en el descuento, como ha sido el caso hoy de Brasil, que ha caído por 1-2 ante Japón. Un partido tremendo, una victoria agónica también del equipo nipón, una tarea tremenda la del conjunto de Futoshi Ikeda, de un partido que se les había puesto prácticamente el partido y la clasificación estaban en el 80 y tantos del partido, con un pie fuera del torneo, y esa mentalidad irreductible y esos 2 goles que han marcado pues les permiten ahora mismo estar más que con un pie dentro del torneo. Ha sido un partido de locura y es que ha cambiado muchas veces el encuentro, porque de inicio para mí ha sido mejor Japón. Bueno, primero voy a decir que Brasil sale bien al partido porque es un poco quien domina el encuentro. Repetimos de nuevo ese esquema de Brasil súper ofensivo y muy agresivo, que de primera sorprendió un poquito a Japón. Recordad también que ha habido varios cambios en el 11 de Brasil. Esperábamos igual alguno, pero ha habido más de los esperados. Tengo aquí el 11, la portera se ha mantenido, Lorena, que ha hecho un trabajo magnífico. Es verdad que ha tenido con los pies algún que otro error que hay que mejorar, pero ha estado muy bien, ha parado un penalti de hecho. Lorena en portería, centrales Lauren Leal, que entra en este partido, Rafael Sousa, que repite, y Thais Ferreira, que para mí ha sido la peor de Brasil. No me ha gustado nada el partido de la jugadora del Costa de Tenerife. Laterales, carrileras mejor dicho, por la derecha Antonia Silva y por la izquierda Yasmín, que ocupaba el hueco que había dejado Tamires, lesionada en el último partido ante Nigeria. Centro del campo con doble pivote formado por Angelina y Ana Vitoria. Por delante, una tripleta atacante formada por Marta, Gaby Núñez y Priscila. Solo repite Marta y Gaby Núñez. Priscila fue suplente en el primer partido. Y por parte de Japón, también algún cambio, uno por obligación, el caso de Shimizu, que fue cambiada para que entrara Morilla por ese perfil izquierdo, pero mantenía en portería Yamashita, centrales Minami, Kumagai y Koga, con Takahashi de carrilera por la derecha, Miyazawa, Hasegawa y Nagano en el centro del campo, y arriba Maika Hamano, que ocupaba el espacio que había dejado libre Seike, que fue titular ante España, y la acompañaba arriba Mina Tanaka. Y fue un partido que para mí empezó bien Brasil, le metió mucha presión al principio al equipo japonés, con esas llegadas por la derecha, también alguna por izquierda que tuvo Yasmín, que recuerdo un golpeo de zurda que acaba atrapando la portería Yamashita. Pero con el paso de los minutos vemos como Brasil, ese sistema tan agresivo y tan valiente, ante Japón colapsa, porque Japón siempre tenía una jugadora más en el centro del campo, y ese 4-2-4 de Brasil o 5-2-3, pues al final había una inferioridad numérica muy importante y estaban solísimas tanto Ana Vitoria como Angelina, y no bajaba Marta, no bajaba Gaby Núñez, y estaba pues la parte defensiva, el centro del campo y el ataque como en diferentes islas, y no conectaban entre sí, y Japón aprovechaba todo eso para cada pérdida de Brasil atacar al contraataque, y tuvo varias ocasiones muy claras de gol, pero acabó la primera parte con 0-0 después de que fallara un penalti, que ahora veremos la imagen, el equipo nipón. Sí, yo voy a pedir disculpas de antemano porque están con los fuegos artificiales y no sé si van a seguir sonando, pero bueno, creo que ha pasado lo peor ahora mismo. Los dos creo que tienen esquemas muy similares. Al final son 3 centrales, carrileras, 2 centrocampistas y el ataque formado por 3. Aquí creo que la diferencia ha estado en el apoyo de la línea de ataque. Hemos visto en Japón que Hamano, Takana y Miyazawa han hecho un trabajo espectacular, moviéndose, intercambiando posiciones y ayudando tanto a Yubi como a Nagano. Mientras que en Brasil hemos visto un equipo muy partido, muy estirado y con apenas nadie que bajara a ayudar, salvo Marta,
Entonces, Angelina en la victoria me ha sorprendido que hiciera cambios en todo aspecto. O sea, no ha mantenido casi nada con respecto al gran partido que habíamos visto contra Nigeria. Me había gustado mucho Brasil. Aquí no me ha gustado tanto. Después, Arturo Elías ha visto lo que no estaba funcionando y ha hecho cambios al descanso. Pero bueno, Priscila, Gaby Núñez no han bajado a ayudar con el balón. Tanto Thais como Lauren Leal no tenían ni idea de qué hacer con el balón en la salida. Y al final, como dices tú, había un poco de superioridad en el centro del campo, en la medular. Creo más bien que era un 5 contra 5. La diferencia está en que Brasil no sabía qué hacer con el balón y Japón sí. Entonces, ahí creo que ha estado realmente la clave del partido. Se han puesto en el centro del campo perfectamente la dupla japonesa, la dupla nipona, mientras que en Brasil les ha costado muchísimo, han tenido muchas pérdidas, balones que lanzaban porque no sabían qué hacer y se querían deshacer de ello, como si les quemara el cuero. Ha sido un partido flojo de Brasil de más a menos. Sí, bueno, la primera parte sí, luego en la segunda pues es un poquito también igual, pero luego explicaremos lo que cambia. Aquí vemos una acción muy clara que tuvo Japón en la primera mitad, una llegada muy buena por banda derecha, un centro que le ponen a Tanaka y la tira fuera inexplicablemente la jugadora japonesa, una ocasión clarísima, creo que iba por el minuto 13 o 14 de partido, al principio de la primera mitad, una contra muy clara de Japón, que tira fuera en este caso Tanaka, luego hubo alguna otra acción, tiros que se marcharon fuera de Hasegawa, también tuvo alguna ocasión la ingresada en este partido por Shimizu Morilla, que ahora veremos que fue la que fuerza ese primer penalti del partido. Y bueno, al final es verdad que Brasil era quien tenía un poquito la posesión del partido, porque estadísticamente Brasil, la primera parte, es quien domina el balón. Aquí tenemos el dato, 65-35 de posesión, pero posesión realmente infructuosa, posesión que no sacan rédito de ella y que se basaba únicamente en tener el balón entre centrales, intentar conectar con Ana Victoria y con Angelina sin éxito, y balones arriba para que Gaby Núñez, Priscila hicieran un poquito lo que podían. Y Priscila a mí la verdad es que tampoco me ha gustado nada su partido, muy lenta, ha tenido un par de ocasiones más o menos claras que ha finalizado mal. No me ha gustado, es verdad que el 11 tenía varios cambios, realmente cambios que no han funcionado para mí, porque Laurel Leal en el minuto 2 se llevó una tarjeta amarilla por una entrada sobre Tanaka y esto también la condiciona. Tampoco ha estado bien Thais Ferreira. Ana Victoria y Angelina no han estado del todo mal, pero tampoco creo que haya mejorado mucho el trabajo de Yaya Vitoria en el primer partido. Y bueno, luego es verdad que los cambios en la segunda parte, volviendo un poco al plan del partido ante Nigeria, como el caso de España, mejoran mucho al equipo. Hay un triple cambio que lo explicaremos, pero antes de todo eso, pues el partido iba 0-0 y después de haber tenido un penalti. Japón, ahora veremos la imagen, un penalti muy claro por mano de Clarísimo. Rafael Sousa, bueno, saca la mano, realmente no tiene mucho sentido lo que hace la No, jugadora no, no. brasileña. Más Pone se me dice una jugadora tan veterana sacar el brazo de esa manera para tapar el disparo. Pues obviamente no. Los cambios del 11, yo que me ha sorprendido, es un torneo corto, siempre lo bueno es mantener la base. Al final, la entrada de Priscila no ha funcionado. Angelina lo ha intentado, pero tampoco ha terminado de cuajar mucho en ese doble pivote con Ana Victoria. Es que al final ha habido muchos errores no forzados de Brasil. Como decía antes, incómoda con balón, mientras que Japón está muy cómoda en su plan de partido, esperando en un bloque medio y con 5 o 6 pases, como vimos contra España, llegaban a área y para mí, a pesar de las estadísticas que no estén a su favor, para mí ha tenido ocasiones más peligrosas que Brasil en todo el partido, sin Sí, quitando los penaltis. luego es verdad Para que en mí cuenta un la poco segunda el parte se daño que ha iguala un hecho. poquito, porque también hay Brasil, la segunda parte tiene buenas llegadas de más peligro, pero en la primera, bueno, ahora voy a comprobarlo estadísticamente, pero creo Sí, que sí. De hecho, la primera parte en total son 4 tiros de Brasil, 8 de Japón, y a puerta, pues eso también, 2 y 2. Sí, sí, concuerdo contigo, realmente Japón lleva un poquito más el dominio sin tener la posesión, que es un poco contradictorio a veces, pero en este caso es así. No tenía el balón en Japón, pero tenía el dominio del partido y tenía las ocasiones también para adelantarse. Aquí una ocasión sí, clarísima para ello, un penalti como veo es clarísimo de Rafael Sousa, pero el tiro de Tanaka es muy malo, es un tiro flojo, un tiro predecible, y Lorena, sí, que bueno, ya fue clave en claro, el sí, partido. Lo han conectado mucho en la retransmisión del partido, de ese famoso encuentro de la Sibles Cup entre ambos equipos,
que acabó en penaltis y ganó Brasil, pues en ese partido paró 4 penaltis, Sí, la y metió uno, guardameta, creo. sí, y mete otro, la guardameta brasileña para 4 penaltis y mete otro. Bueno, uno en el partido y otro tres en la tanda, que es un partido tremendo el que hace la guardameta. Y en este partido, pues para uno más. 5 consecutivos que le para a Japón, en este Sí, caso a Tanaka, que le tira realmente mal. se ha sido muy malo el bueno, Takana o Tanaka, Takana. Tanaka. Sí, o sea, sí, me he hecho ahí un lío, Takana, sí. Ha hecho un gran partido. Tana- ha hecho, la delantera ha hecho un gran partido, pero le ha fallado en la definición, le falta la definición para redondear ese partido y el penalti, realmente. Pero bueno, no se le puede achacar el fallo al partido que ha hecho, porque como te he dicho, te digo, las tres arriba me han parecido espectaculares e importantes para que Japón saliera sin miedo de la presión eh, brasileña. También tenía por aquí apuntado otra cosa, me ha parecido también diferencial entre las dos selecciones en las que se ha enfrentado Brasil. Contra Nigeria vimos un partido alocado, realmente sin fin. Ningún equipo quería parar el partido y calmarlo, simplemente era un poco corre-calle. Y juntaron, que lo comenté, juntaron cuatro delanteras arriba. Juntaron incluso la carrilera. Sí. Aquí con Japón no ha funcionado. Y es que se ha visto el equipo partido. Entonces también ahí ha faltado un poquito también de análisis, de ver el equipo al que te enfrenta, que obviamente no iba a ser el mismo contra Nigeria, que era un estilo parecido al tuyo. Y claro, aquí no han podido tirar de velocidad, de jugadas por banda para llegar al área central porque tenías a tres. No ha salido bien. Y las centrales japonesas, un gran partido, la verdad. Porque Japón no se le puede reprochar nada y yo me alegro mucho que se haya llevado la victoria porque con los partidos que haya hecho, no sumar puntos en estos Juegos Olímpicos Pero así está tampoco injusto. de igualado y de complicado, Sí, salvo si eres Australia o Zambia, que los puntos se regalan. Pero en este partido realmente fue tremendo el trabajo de Japón en defensa. Me gustó mucho cómo estuvieron ambos equipos. Y comentábamos, al descanso se iba con el 0-0. Y tras el descanso, Arturo Elías da un giro radical al partido, da un volantazo a su plan inicial y hace 3 cambios. 3 jugadoras que fueron titulares en el primer partido y de repente, cambia a 3 futbolistas, introduce a Ludmila, a Tarsiane y también da entrada en el descanso a Jennifer, que esa fue suplente, ahora lo recuerdo, y quita a Gaby Núñez, a Priscila y a Lauren Leal. Lauren Leal, como comentábamos anteriormente, tenía amarilla y era pues un poquito lógico ese cambio. sí, y Y sí, esos con el cambios, balón, sí, sí, no estuvo bien ni ella ni tampoco Thais. Pero bueno, son 3 cambios radicales y el efecto lo tiene muy pronto Brasil. Una grandísima llegada, un contraataque velocísimo. Pero ya antes se veía que Luzmila había salido al partido a cambiarlo, a hacer daño, a correr, a irse al espacio. Y cuando lo Luzmila que se va en velocidad es prácticamente imparable para una defensa como la japonesa, que insistimos sí, un día más que tiene pocas debilidades, pero una de ellas es correr hacia atrás y también la parte de laterales o carrileras. Y Brasil se ha sabido encontrar en este partido y con Ludmila ha sido la clave. El primer gol llega tras un pase maravilloso de Marta al espacio. Ludmila que lo hace muy no, bien, se marcha en velocidad, acompaña muy bien la carrera a sí, Jennifer. Y Ludmila, en lugar de ser egoísta y definir ella, se la deja a Jennifer para que remate a placer y haga el 1-0 en el 56 y adelante a Brasil y le sí, dé un golpe duro a Japón. sí. Y aquí comete otro error. No termina de ir a por el partido, no lo cierra y se mantiene contenta con el 1-0. Y ahí Japón, oye, no se achica, no se viene abajo y continúa apretando, apretando. Incluso Lorena tiene que volver a salvar a su selección una vez más. Es que no termina de controlar el partido en ningún momento. Y Japón seguía llegando, generando peligro ese run-run. Y a ver, porque llega el penalti, pero es que está muy cerca el empate. Y el gol de Japón, el gol de Brasil, perdón, en el 56 es casi la única ocasión de peligro. Porque no, hemos visto mucho a Lorena, pero no hemos visto nada a Yamashita. Sí, Eso también viene. Pero bueno, bravo al seleccionador por ver lo que no iba bien y hacer los cambios. Aunque Ludmila después la cambian a la banda derecha y ya no terminó de ver en todo el partido. Ha hecho lo justo, realmente.
Sí, voy a leer el chat a ver qué nos comentan por aquí. Perfecto. Dice... vale. Lo de Brasil dice Lulebox que es una pechofriada pura dura y clara, no sé si están de acuerdo. A ver, Brasil, ahora lo comentaremos, se va para atrás muy pronto, como le pasó contra Nigeria. Ya lo comentábamos el otro día, que con el 1-0 en el minuto 80 y pocos se van para atrás a defender el resultado. Y ante Nigeria le salió cara, aunque le pudo salir cruz. Y yo salió todo lo contrario, porque se fueron hacia atrás, les entró el miedo, les entró el pánico y ahí se equivocaron. Además, sin saber defenderse bien, porque cometen un error en defensa, Yasmín en este caso, y luego la pérdida que comete, no me acuerdo si era, no me acuerdo quién fue la que perdió el último balón, que acaba en el gol de Japón, el golazo de Tanikawa. Y bueno, también dice por Rafael, aquí Rafael, sí, me parecía Sousa que es era la que da el parecía central, pase. pero no me acuerdo cuál era, pues no he dicho Sí, quién. Dice Majo que vaya pesosidad también la de Brasil y que vaya golazo de Japón en los últimos minutos. Lexa dice golazo. que le parece justa la victoria de Japón. A mí también. A mí Quizá hubiera también. sido más justo el empate por lo visto en general en el partido, porque la primera parte para mí es de Japón, la segunda para mí es de Brasil, pero al final el fútbol tiene estas cosas que si tú perdonas y el rival no, Para... pues te acabas quedando a cero. Dice Majo que no entiende cómo no colocan a Tarciane. De inicio me extrañó no ver a Tarcian. Es verdad que Tarcian también tiene en el partido fallos, ¿eh? De hecho, varias acciones que va Muy lenta al joven. cruce, va muy agresiva a veces. Hoy ha salido cara, pero puede salir muchas veces otros cruz. Y veremos. También dice por aquí Lulebok que el mayor error de Brasil es no haber perdido, sino no haber finiquitado el partido después de ese 1-0. Ahí coincido, realmente Brasil quizá tras el gol sí que mantienen más o menos la estructura y se van a buscar el gol, pero en cuanto llega el 80 y pocos se van hacia atrás. Se Joan, refugian y se sí, equivocan. se refugian, se equivocan y desde el gol, en vez de ir a por el partido y pelearlo, pues dicen, vale, esto nos basta, porque en la primera parte realmente no habían tenido muchas ocasiones para ello. Se encuentra un poco con el gol de cara. Es que nadie, también te digo, nadie se imaginaba que va a haber un segundo penalti para Japón, que esta vez lo fueran a meter la capitana Saki, que empata en el 89. Un penalti de Jasmine que no entendemos qué hace ahí. Está en el suelo porque se tira a impedir un tiro y a medida que su rival progresa en conducción, mete el brazo, apoyado en el suelo, mete el brazo de forma cantosa para evitar que se A ver, vaya. La lo, árbitra lo lo que revisa hace y es tal. eso, jugar con el hecho de que tiene el brazo apoyado, pero claro, la árbitra también ve que el brazo está apoyado, pero el brazo no Hombre, está quieto, el brazo lo mueve y claro, va justamente en hombre, la trayectoria de ese balón y pita un penalti que para mí es evidente, está muy bien pitado. Pero bueno, que Yasmín pues ahí juega con esa, vamos a llamar, picardía de meter ese brazo y decir, bueno, es que el brazo bueno, está pegado, yo no lo muevo del picardía, suelo, no levanto el brazo del suelo, pero sí, evidentemente ocupando un espacio porque lo mueve precisamente en picardía, esa decisión. picardía. O sea, hay dos compañeras detrás suya. Me parece que es un error que condena a su equipo. En el 89 está ya agonizando casi Brasil. Pero bueno, la capitana esta vez sí que acierta. Bueno, antes había fallado Tanaka. Esta vez acierta Japón el lanzamiento, engaña a Lorena y unos minutos después llegaría el ya golazo del torneo hasta ahora. O Realmente uno es de un ellos. error de, sí, uno de ellos, a mí sí que es un golazo, realmente un error de Rafael, que ha tenido momentos buenos y malos en este partido, y el golazo de Tanikawa, que no se la piensa dos veces, ve a Lorena que está adelantada, realmente que no sé por qué está tan adelantada cuando el balón se está jugando cerca de su portería, y el balón va a la escuadra, casi imposible para la guardameta brasileña. Bueno, hay que comentar también otra cosa y es que, al igual que hemos comentado anteriormente, que Ludmila, también la entrada de Jennifer y la entrada de Tarsiane cambian para Brasil el partido, pues para Japón lo contrario en este caso con la entrada de Tanikawa, que sale en la segunda parte, Sí, sale en los minutos finales y es la que provoca ese penalti que hemos visto ahora de Yasmín, es la que está sí. ahí con el balón y es Yasmín la que toca ese balón con la mano y luego está Tanikawa la que se encuentra un balón perdido por parte de Brasil, por parte de Rafael Sousa y engancha un golpeo absolutamente espectacular desde prácticamente más allá de la medular, pega un golpeo tremendo al que no puede llegar Lorena
y que sorprende a todo el mundo y significa, bueno, pues para Japón una alegría enorme y para Brasil pues una decepción, una tristeza absolutamente indescriptible, un gol que le da a Japón 3 puntos en el grupo, a Brasil de momento le dejan como está porque podía haber ganado hoy y llevarse ya matemáticamente el pase a cuartos de final, con esta Sí, y derrota pues aún tienen que luchar a la última jornada. exactamente, caras de alegría en Japón porque se encuentran de cara con los 3 puntos después de haber peleado todo el partido, después de habérselo merecido, en mi opinión. Están celebrándolo por todo lo alto. Después hay una escena muy bonita con la selección y sus aficionados. Y las caras tristes en Brasil, porque como dices tú, lo podían haber dejado todo encarrilado y se lo juegan en la última jornada contra España. Entonces va a ser un duelo bonito de ver, porque desde luego que Brasil no se va a guardar nada, tiene que sacarlo todo ahora a luz. Sin Está todo duda, en sus manos realmente. va a ser un rival muy complicado. Por Sí, recordar así un poquito el tema de las cuentas, Brasil le vale puntuar para estar en cuartos de final, España puntuando primero de grupo, así que el empate a ambos nos vale. Veremos luego el partido. Brasil, en caso de perder, también se pueden clasificar, sobre todo si en el otro grupo, por ejemplo, Canadá no gana. Si Canadá no gana y Nueva Zelanda tampoco lo hace ante a Francia, también estarán clasificados. Y luego también está el caso de que, pues si pierden, queden eliminados, comparando con el caso de Canadá si ganan su partido y se pone con 3 puntos. Pero en principio Brasil deberá puntuar ante España para estar cuartos de final y Japón un poco lo similar. Japón con esta victoria no está matemáticamente, pero casi. En la última jornada juegan contra Nigeria, el empate les clasifica. A Nigeria evidentemente le deja fuera, así que Nigeria tendrá que ir a ganar. En caso de ganar Nigeria, Japón también podría clasificarse si, por ejemplo, Canadá no gana su partido. Así que veremos qué sucede. En este caso lo veremos el próximo miércoles a las 5 de veremos. la tarde. Primeros Sí. partidos de la jornada del 3 serán este Japón-Nigeria y el España-Brasil. Últimos partidos base de grupos de los Juegos Olímpicos. Y está todavía mucho Sí. por resolver. Y por parte de España, hemos comentado antes, primer equipo clasificado matemáticamente, también estará Estados Unidos. Y veremos el cruce que tiene España y sobre todo veremos en qué puesto lo hace. Ojalá que sea primer de grupo y podamos Sí. darle la alegría a Lola que se compró las entradas para ese partido, para estar en Lyon, en ese España, ojalá como primero de grupo ante el mejor tercero entre el grupo A y el grupo B, que en este momento sería Australia, una selección que ya comentaremos mañana, pero hoy ha recibido 5 goles de Zambia. Así Sí, que vamos a pasar ahora mismo al último partido que tenemos por hablar hoy, que es el Francia 1, Canadá 2. Otro partido con remontada incluida, con un poco de dejadez por parte del conjunto local y un gol de épica. Realmente, antes de comenzar con este partido, tenemos que hablar un poco de la situación extradeportiva. Una vez más, ya hemos ido comentando tenemos 2 episodios de esta serie y parece que está llegando un poquito a su culmen. Estamos hablando de que Canadá ha recibido por parte de la FIFA una sanción de menos 6 puntos ahora mismo, es decir, con esta victoria y con los otros 3 puntos que sumaron se encuentran en 0, es decir, en una situación normal estarían con 6 puntos, estarían casi con un pie en cuartos, pero ahora mismo están con 0, aunque siguen teniendo opciones de clasificación si ganan a Colombia. Una multa de 200.000 francos suizos y una suspensión por un año, inhabilitación, mejor dicho, de Beth Priestman, José Lombardi y Jasmine Mander por utilizar los vídeos y el dron, etcétera. Y además, más allá, la Federación de Canadá ha anunciado que va a recurrir, va a apelar la decisión ante el Tribunal de Arbitraje no ha Deportivo. anunciado eso exactamente, lo que ha anunciado es que están estudiando qué decisiones pueden Bueno, tomar. Porque, no, lo digo porque esto es muy claro. Si vas a apelar, anuncia sí, que vas a apelar. Si dices que estamos estudiando qué acciones tomar, tienen, es porque sí, estás dejando pasar el tiempo hasta decidirte. Si lo tienes tan claro el primer quedan 10 momento, lo días. anuncias. Sí, sí, Entonces, sí, hay que dejar quedan eso claro, que no han anunciado 10 todavía que van a días, sí. apelar, sino que estén estudiando si van a apelar o no. 10 días tienen para ello y bueno, Priestman ha hablado, ha dicho que está rota, que quiere disculparse desde el fondo de su corazón Mm. por el impacto que tiene esta situación en sus jugadoras y que ella asume la responsabilidad y que va a cooperar en la investigación.
sea, realmente no llega a decir en ningún, o sea, no dice que no puede decir nada, no, o sea, no dice que no puede decir nada, porque hay una investigación aún, sabemos que tiene 10 días para recurrir la federación, pero tampoco lo niega del todo. Así que ahí A lo ver, tenemos. Realmente ha arruinado un poco su carrera. 38 no, no, años, absolutamente. lo está haciendo Y muy bien con Canadá merecidamente, desde ¿eh? su llegada y ha arruinado su carrera y las otras dos personas también. Sí, Veremos. evidentemente las otras dos personas lo hacen a menor escala. En su caso, pues es que ya se puede olvidar de coger un banquillo, o al menos durante un tiempo en primer nivel. Y la verdad es que no tengo que decir otra cosa que se lo merece. Porque si tú has hecho esto Ha sabiendo jugado sucio. lo que pasaba, Jugado pues tienes un sucio. oro olímpico, pero ahora te vas a quedar en casita. Pero bueno, lo que hacía este partido es que Canadá, si no ganaba en el día de hoy, estaba matemáticamente fuera de los Juegos Olímpicos porque, como decíamos, empezaba este partido con un -3 en la clasificación, con 3 puntos conseguidos el jueves, pero que no le valían de nada porque le habían quitado 6 la FIFA, con lo cual, con -3 puntos, si no ganaba hoy, evidentemente estaba eliminado del torneo. Solo le valía la victoria y es lo que ha conseguido de manera agoniquísima ante Francia por 1-2, un partido que ha sido una auténtica locura, que han remontado también a Francia, ha sido un poco similar también a lo de Japón, aunque menos apurada la remontada, en el sentido de que ha sido más pronto el primer gol y luego llegó el segundo en el descuento, y ha sido un partido de locura. Canadá ahora mismo sigue vivo en los Juegos Olímpicos. La verdad es que no lo tiene nada mal, comparando cómo estaban hace unas horas. Ahora mismo le vale ganar a Colombia y esperar, pero claro, tienen 6 puntos menos, pero se mantienen, como he comentado antes, el goal average, con lo cual ahora mismo tienen 4 goles marcados, 2 goles Sí. encajados y es el mejor equipo del grupo y evidentemente mejor equipo del resto de terceros con este balance. Así que en caso de empate saldría ganando el equipo dirigido ahora por Spencer. Lo que es así Vale. el partido, Sí. ha sido un encuentro tremendo. Francia Sí. empezó con el primer partido jugando bien. La verdad es que el salida de Francia me gustó bastante. Me gustó sobre todo el trabajo espectacular por banda derecha de Cascarino, que hizo muchísimo daño. Destrozó completamente por ahí a Acá Karl, bien. que estuvo perdidísima en la primera mitad. La hizo muchísimo daño, pero Francia no consiguió hacer mucho daño por ahí, pese a que generaba mucho fútbol. No conseguía hacer el gol. Por izquierda estuvo menos protagonista Diani. El centro del Sí. campo no estuvo mal, pero tampoco creó muchas ocasiones. Hay que comentar también que hubo un doble cambio en las bandas de Francia. Y la izquierda entró Bacha por Cachaui y en la derecha de Almeida, que fue baja el primer partido, entró en el Sí. segundo en lugar Regresa. de Lacrar. Y Sí. Francia, para mí, primera parte muy buena en ataque, porque en Sí. defensa esa banda de Almeida le ocasionó muchísimos quebraderos de cabeza al equipo de Renard, A porque ver. por ahí entró continuamente Prince. Sí, bueno, estamos hablando de que Francia hace una gran primera parte y una mala segunda parte. Realmente Canadá esperaba, Francia tenía el balón, pero la selección canadiense supo, creo, contener un poco el ataque francés, porque realmente hasta el gol no hay apenas alguna ocasión que recordemos manifiesta de gol, realmente. Pero Francia es verdad que seguía insistiendo, como dices tú, seguía haciendo su partido, buscando la manera de, oye, acabar un poco con la igualdad del marcador, que encajara Sheridan un tanto, pero a mí Canadá me parece que hizo un muy buen trabajo defensivo. Tuvo algunos cambios, también ya que hablamos de Francia, hablamos de Canadá, de las sustituciones. Mete un centro de campo, un doble pivote más físico con Agujo y desplaza a Fleming a la media punta para partir con una doble referencia arriba con Uitema y Prince. A ver, bueno, Fleming, partidazo una vez más, está siendo una de las mejores jugadoras de este torneo. Realmente, Lores también me gustó mucho y Prince, bueno, es una delantera que siempre optan por ella, pero al final siempre acaba siendo una de las sustituidas. Pero bueno, volviendo al partido, no estaba pasando mucho en la primera parte, más allá de lo que contamos, un balón que se le escapa a Perauz Magnin, que estaba ahí afortunadamente en Boc para sacarla. Poco más, Mario. Ha sido un partido con pocas ocasiones, pero habla mucho también del nivel futbolístico de ambas selecciones. A diferencia quizás de lo que pueda ser un Zambia-Australia. No No, sé si no, sabes a lo que me hombre, refiero. obviamente ha sido un partido de poder a poder, un partido de ambos equipos que han dado todo y que han luchado por la victoria.
Realmente la primera parte de Francia creo que estuvo mejor, pero le faltó esa definición, más allá del golazo que marcó Catotó, que hizo una exhibición de lo que es como futbolista, un futbolista que recibe por banda izquierda o por dentro y se hace un par de toques y la pone imposible para la guardameta Sheridan. Y la verdad es que le costó bastante a Francia generar fútbol por ahí, aunque me Mm, gustó el trabajo de conjunto francés, pero sobre todo me dejaba muchas dudas en defensa, porque realmente muchas llegadas, tanto de Prince como también de Fleming, también hubo algún intento de Jade Rose. Realmente Francia en defensa me dejó dudas, sobre todo por el perfil derecho de Almeida. Y hoy sí que vi, por ejemplo, bien tanto en Bock como a Renard, que estuvieron sobre todo el caso de Renard muy mal en el debut ante Colombia. Sí que ha estado bien en el día de hoy. Luego comentaremos que se ha marchado lesionada y a ver qué tiene. Pero en defensa Francia dejaba alguna duda, pero en ataque me gustaba. Es verdad que era un partido más similar en este caso al España-Nigeria, que lo agradezco porque mañana comentemos el caso de la Australia-Nigeria, pero yo es un partido que Lo vas a sinceramente volver a decir. no he disfrutado en absoluto. Ha sido un partido, bueno, ya comentaremos mañana. No te ha gustado nada. No, Si ya, no ya me ha lo has gustado dicho tres absolutamente veces. nada. Pues Oh, mañana llegará la cuarta. Y la verdad es que el partido ha sido bonito, buen ritmo, muchas llegadas de ambos equipos y sobre todo destaco eso, que Francia dominaba, pero le costaba generar fútbol, al contrario que fue el debut contra Colombia, que sí que llegó con más peligro y pudo hacer 3 goles en la primera parte. En la primera sí, en este porque encuentro, ahí, solo un golito, que al final ha sido la poste lo que le ha perjudicado, porque en el debut 3-0 acaban 3-2, hoy 1-0 acaban 1-2. Evidentemente sí, son partidos aquí diferentes, ya pero bueno, ahí está un poco la similitud también. me parecen partidos similares, ¿eh? Me parecen partidos similares. Una gran primera parte de la selección francesa y una segunda parte horrible, horrorosa. En el partido contra Colombia le salva la expulsión de Mayra, las decisiones que se tomaban en los metros finales por parte del equipo de Colombia. Y aquí ya no le salva ni Fleming, ni Huitema, ni Biens, ni nadie. Pero bueno, la primera parte acaba con el gol de Katoto, que hace cuando dejas ahora mismo una de las mejores delanteras del mundo espacio, pues hace un amago, te rompe la cadera y te marca el gol por abajo. Así de sencillo. Es lo que tiene Francia, con tan poco lo que puede llegar a hacer mucho. Por eso siempre hablamos de que es una selección sencilla. Juega mucho por banda, tira mucho un poco de talento individual, ha añadido un poquito de las combinaciones, las triangulaciones en los metros finales, pero se podría hacer muchísimo más con esta selección. Yo Pero destaco no se le sobre saca todo de todo el Francia, potencial. lo que has comentado, que es un fútbol muy práctico, es un fútbol muy vertical, muy rápido y que se basa un poquito en eso, en estar bien en defensa, que no ha estado del todo mal, pero han tenido evidentemente sus fallitos, y luego que el centro del campo construya, pero sobre todo destruya el del rival y arriba el talento que vuele. Hoy Cascarino ha hecho un gran trabajo, le ha faltado el gol y Katoto se ha encargado de ello. Y Diani un día más ha estado un poquito ausente, una jugadora que en general esto es una cosa un poquito personal, pero me parece un poco sobrevalorada. Numéricamente la temporada ha sido buenísima, pero partidos grandes de Diani no recuerdo uno bueno. Siempre le salva una compañera o, por ejemplo, esa remontada del PSG, del Lyon ante el PSG, marca un gol, pero bueno, una jugada bien en todo el partido. Realmente es una jugadora que le he hecho mucho en falta en partidos grandes y en Francia igual porque juega por izquierda, que no es su posición, pero la veo muy desaparecida y muy lejos del nivel que debería dar. Sí, o sea, es una jugadora que es que no ha tenido una buena temporada para mí. Los números son buenos, pero a la hora de la verdad no la hemos terminado de ver dando un paso adelante. Me acuerdo en semifinales, en final, no vimos apenas nada. Otras jugadoras brillaron, otras jugadoras fueron más importantes y aportaron más al equipo que ella. O sea, que sí, de momento sí. Bueno, está haciendo un torneo un poco apagado, no me está gustando mucho. Pero bueno, aquí pregunta cuál es la lesión de Perú. Pues ha sido realmente un corte, según ha dicho el seleccionador, un corte debajo del ojo derecho. Bueno, en realidad sería sí, es el derecho, que hay que ver qué tiene, pero que no ha recibido ningún golpe, no conmoción cerebral. O sea que de momento está bien. Mientras que Wendy Renard, que es otra jugadora que ha salido lesionada,
tiene visto el vendaje en el muslo, y hay que ver si el tejido muscular está afectado o no, si ha tenido una lesión muscular. De momento no se sabe nada, son más optimistas con la guardameta que con su capitana. Sí, Así a que ver, dos al bajas. final es que uno... También es verdad que una es más importante que la otra, porque la baja de Pauline Peiro-Mañán no tiene nada, absolutamente nada que ver con la de Wendy Renard, pero la que pinta mal es la más importante para Francia, porque Pauline Peiro-Mañán, como dices, parece un golpe en la cara, que eso, bueno, pues igual tiene que jugar con máscara o algo, pero si no está Sí. en la suplente Picot. Pero Wendy Renard es una futbolista fundamental en Francia, es capitana, defensora, rematadora de cabeza y es muscular, así que eso es más Es complicado que de curar. Ha ha forzado, ha forzado, se intentado, lesiona, sí, sale, le pone el vendaje, entra y tiene que forzarse para llegar en un duelo en sí, sí, carrera, sí. se tira al suelo y ahí ya se rompe y no puede continuar, o sea, que ha forzado. Pero bueno, ha sido lo del corte de Periaud, ha sido un poquito más aparatoso de lo que creo que es realmente, pero bueno, es mala suerte porque justo en el gol del empate de Canadá, que es en el 56, un gol de Fleming, pues ahí los tacos de Bock impactan un poco en la cara de su compañera. Es un poco mala fortuna. Pero bueno, Mala hablando, fortuna el golpe, no el gol, porque el gol es un error suyo de no, no, Pailin, no, 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 claramente que el sale golpe, claro. mal, que se la deja en bandeja a Fleming para que empate. Y ahí llega el 1-1 y ha sido un momento, diría en el partido, un punto de inflexión, porque hasta ahí Francia dominaba. Y es verdad que comentábamos antes con el caso del partido de Colombia, que es similar. Yo la diferencia que hago en este partido es que la segunda parte, del 56 hasta el 70 más o menos, se juega poquísimo. De hecho, hay 13 minutos de añadido porque el partido entre lo de Paulín Peiro-Magnan, perdón, Renard, cambios y tal, se para completamente el ritmo. Y ahí el partido cambia porque Francia estaba mejor, estaba intentándolo más y a partir de los cambios Francia hace cambios también, entra Karchawi, también intenta meter algo más de ritmo en ataque, pero Francia desaparece, Canadá se crece en el partido y con la baja encima de Renard, pues Francia baja incluso prestaciones y la segunda parte realmente es dominada por parte de Canadá. Pero también es cierto, como dices, que es similar en el caso de Canadá, pero aquí quería meter el asterisco de que ha sido una segunda parte marcada por esos dos parones tan largos que han cambiado completamente el No, partido. a mí no me parecería justo reducirlo solo a eso, porque le podía haber afectado también a Canadá y no lo hace. Creo más bien que son los cambios que ayudan también un poco a cambiar la cara de Canadá. Estaba buscando para mencionarlos. Bueno, entran bien, entran Becky Janin, bueno, Becky en este caso, y también otra futbolista después más tarde. Pero son dos jugadoras que revolucionan el ataque, que entiendo porque las tienen en el banquillo porque pues es que como salen, el impacto que tienen como jugadoras suplentes es increíble. Por eso antes lo comparaba un poquito el banquillo de España con el de Canadá. Aquí sí que lo saben utilizar, en el de España pues parece que no es el caso. Pero bueno, llega el empate en el 58, como Es decíamos, un mucho gol de mejor la el de España capitana que el de Fleming, Canadá. el de Fleming, la capitana que después lo celebra con todas sus compañeras, están un poco unidas y después leeremos unas declaraciones de Giles, que es un poco la heroína del día. Aquí yo digo que Francia se había relajado, Canadá salía mejor, tenía más oportunidades para marcar. Es que Francia solo tiene, en tiempo reglamentario, sin contar los 13 minutos, tiene solo un tiro, uno o dos, en los 45 minutos que dura la segunda parte. Sí, sí, sí. Al contrario que Canadá, que tiene muchos más, y tiene una sensación mayor de peligro cada vez que llegaba. Por eso me parece un poco injusto reducirlo solo a ese factor. No, es verdad que Pero podría haber afectado Francia, también a Francia Canadá. baja, pero al contrario que el otro partido, que Neutro le salva un poco el pellejo la propia no, pero Colombia. me refiero que el partido, el ritmo se mantuvo. Simplemente que Colombia pues se empezó a imponer y Francia bajó muchísimo. Aquí también le quito un poquito por eso, porque al final se quedan sin la capitana, sin Wendy Renard, se quedan también sin la portera y eso quieras o no te afecta. Evidentemente Canadá también aprieta, mejora
su rendimiento en el partido y llega con más peligro, aunque también anteriormente había llegado con mucho peligro. La primera parte para mí Canadá tiene varias ocasiones claras, pero bueno, cambia el partido a partir de ese momento y consigue empatar Canadá, como he visto antes, el tiro de Fleming. Y llega un tramo del partido en el que ambos conjuntos pues no firman el empate. Francia igual más que Canadá, lógicamente también, porque con 4 puntos no es lo mismo que con menos 2 puntos en este momento que llegaba a Canadá. Canadá le varían solo la victoria, porque si no estaba eliminado del torneo. Y bueno, pues Francia tiene alguna ocasión, Canadá tiene otras. La más clara de Francia la tienen en una triple ocasión que acaba en un golpeo arriba de Toretti después de una parada muy buena de serie de un tiro de Katoto. Y bueno, realmente el partido estaba ahí en un puño. Si Francia marcaba el segundo gol, ganaba el partido, primeros de Que grupo. no iba a marcar en ningún momento, porque la llegada que dices tú de Katoto, después de todos esos 45 minutos sin hacer Sí, sí, pero bueno, me absolutamente refiero. nada en ataque. Pero es que el partido, como había 14 Está minutos mejor que anteriormente Canadá. parados, luego hay 13 que se dan de más. Y también solo cuento parte de la segunda parte. Es que así, 13 minutos es prácticamente No, un sí, cuarto sí, por supuesto, de la pero segunda pues parte. igualmente dos llegadas de Francia por las 7 que tiene Canadá, realmente. O sea, me lo pone más fácil aún. O sea, Francia, la segunda parte no está para mí. No está. El centro del campo termina un poquito de desaparecer y no ayuda al equipo. El ataque no lo podemos ver apenas porque no llega el balón. Después en defensa están un poco flojitas. De Almeida tampoco desbordada. Después con Lorenz a pierna cambiada. O sea, digo, que cambia de banda. Después bien también que con Renard también le ponen en apuros. Becky también por la banda derecha, ni Fleming que se mete entre las dos centrocampistas de Francia y le ganan todos los pases. O sea, Canadá estaba muchísimo mejor que Francia, en mi opinión, en la segunda parte, y estaba claro que iba a llegar el empate. Lo que pasa es que no contaba con que No, llegara no, de esta manera tan no épica. estaba tan claro, porque Para es mí que sí, está... para mí No, sí. no, no. Es verdad que tiene más ocasiones Canadá, pero cuando tiene esta ocasión Francia, es que perfectamente esta ocasión es más clara. La posición de Toletti y de Katoto es Es, mucho más clara que la que luego tiene Vanessa Gilles. Entonces, sí, es vale que la es... única. Sí, la de Catuto me parece error más grosso de fallo. O sea, me metes el gol, el primer gol que haces, que es magnífico como delantera, como lo generas tú. Después fallas esta que es empujarla simplemente, porque lo de Toretti al final le llega un poco lejana, tiene que hacer como una acrobacia para golpear el balón. Pero lo que decimos también antes, Francia con tampoco lo que genera. Si fuera un Sí, poquito sí. más organizada, si tuviera algo más desde la gestión técnica, pues hombre, estaríamos hablando a lo mejor de otra selección. Pero insisto, Pero no se termina de sacar el vale que hubiera jugo. merecido más Canadá, pero si aquí marca Francia, Francia gana el partido y Canadá a su casa. Hombre, Entonces, no lo que es una hombre, ocasión sí, clarísima, como, me refiero, que vale que Canadá tuvo más ocasiones, pero que aquí Francia tuvo para mí más clara ocasión que la que luego marcó Canadá. Y bueno, esta ocasión que se marcha al limbo y justo un minuto después, en el 90 no, en el 102, 8. Sí, recordamos que 98 es añaden la parada. claro, añaden en total 13 minutos, marca Canadá el segundo, marca Vanessa Gilles, una jugada muy buena del equipo canadiense, un golpeo que para en principio Pico. Picot, pero luego le queda a Vanessa Gilles y desde esa posición le golpea con la zurda, un poco de aquella manera, pero bueno, el balón golpea en el palo y acaba dentro y significa la Sí. remontada de Canadá y el 1-2 definitivo que le dio al triunfo a Canadá y que les permite seguir conociéndose en los Juegos Olímpicos. Sí, aquí tenemos que hablar sí o sí de primero Gilles, que estaba casi de delantera en el tiempo Sí, añadido, buscando un poco quizás una rematadora por arriba. Aquí hay dos errores de Francia previos al gol. Hay bueno, un error Karchaoui que se mete por dentro, se frena, se para un poquito para ver qué opciones tiene y le roban fácilmente la cartera por detrás. Becky que hace un esfuerzo para llegar hasta donde estaba Karchaoui. Después, Bacha que se tira hacia Irán León para robarle el balón, pero llega tarde, se va la delantera canadiense y fácilmente ella es la que pone el pase para Uitema. Y después hay a posterior de la parada y el rechace. O sea, aquí tenemos dos errores, dos elementos, llámalo como quiera, que al final influyen en el gol de Canadá.
Sí, y lo marca Vanessa Giles y aún quedaba alguna opción, realmente no hubo ninguna para que Francia pudiera empatar el partido y pudiera de esta manera certificar su clasificación y eliminar a Canadá. Así que de esta manera Canadá sigue con vida en el torneo, Francia sigue primera de grupo, ahora comentaremos cómo está ese grupo, aunque nos falta por comentar otro partido de este grupo, pero por comentar así básicamente. Francia sigue el líder con 3 puntos, empatada con Colombia con 3 puntos. Y luego están con 0 puntos tanto Canadá como Nueva Zelanda. Canadá recordamos que ha ganado los 2 partidos, que podría tener 6, pero que tiene 0 por lo que hemos comentado anteriormente. Y que Sí, es una sanción que podría ser mucho más dura, así que tampoco se quejen. Y bueno, llega ese momento de hablar de qué va a pasar en este grupo. Tendremos el próximo miércoles 2 partidos más, evidentemente. Primero, jugará Canadá frente a Colombia, un partido que si ganan pueden acabar hasta segundas de grupo. Y luego jugará también, por supuesto, la selección de Nueva Zelanda ante Francia, un duelo en el que Nueva Zelanda aún lo tiene muy complicado, pero si ganara este partido, Nueva Zelanda podría incluso meterse en la siguiente ronda dependiendo de cómo queden el resto de emparejamientos. Así que veremos cómo acaba, pero desde luego que el grupo A está completamente en el aire. El grupo B ya comentaremos mañana cómo se queda. Y también comento lo del grupo A porque en principio de aquí podría salir el rival de España si el mejor tercero sale de este grupo. Así que veremos cómo queda de cara a la siguiente ronda. Pero Canadá, victoria ante Francia. Francia otra vez dejando esas 2 caras. En el día de hoy ha sido tan mala la segunda cara y no tan buena la primera cara que no le ha permitido sumar puntos. sí. Y se queda el grupo completamente en el aire. Todo en el aire, es verdad. Francia tiene la papeleta más fácil contra Nueva Zelanda, que a priori debería ganarles sin apenas problema, porque no es una selección que le pueda competir el partido a Francia. Ha estado hablando el Bernard y ha dicho que, bueno, siguen, como has dicho tú, prácticamente primeras de grupo en Colombia y tienen aún opciones. Bueno, Y ganando Nueva hay Zelanda son pepinas de grupo matemáticamente. No hay otra opción. exactamente, o sea que no, claro que no es una tragedia del todo, No, no, no. pero considera que sus jugadoras han cometido muchos errores técnicos, que tiraron la pelota fuera y que deberían haber sido más consistentes. Está siendo, no está nada contento. En los 2 partidos he visto gestos, aspavientos de él constantemente dando indicaciones a su jugadora. No está nada contento con lo visto en el campo. A ver, igual hay cosas que él también puede cambiar desde dentro. Que no es solo quejarte luego en rueda de prensa y decir que estamos muy mal, o que están muy mal, o que bajan el ritmo, o que no sé qué. Igual también tú puedes hacer algo de tu labor como técnico, ¿no? Pero bueno, en este caso, pues parte de razón tiene que han bajado el nivel, pero cuando son 2 veces iguales, Está, sí, igual sí, hay algo que él no está haciendo muy bien. sí, además ya son 2 ruedas de prensa post partido criticando a sus jugadoras. No, no está siendo muy reflexivo, no está siendo autocrítico, sino más bien crítico con sus jugadoras. Y realmente no sé si es lo que necesita ahora mismo las internacionales galas. Pues yo creo que ya también lo saben. Pero bueno, también ha hablado Vanessa Gilles con CBC, que ha dicho que a raíz de todo lo sucedido fuera del ambiente futbolístico, que no han dormido los últimos 3 días, que no han comido, han estado llorando, pero que, bueno, han estado ahí cada la una para la otra y que no tienen nada que perder realmente, ¿vale? Y que su orgullo es demostrar a la gente que están equivocadas, que no son, dice que no son tramposas, que son un buen equipo, son buenas jugadoras y que lo han demostrado hoy. Sí, A ver, él sí, lo dice casi sí. llorando, No, no, aunque que yo de obviamente lo que quiera. Al final es verdad que como equipo y como jugadoras nadie dice que sean malas. Como deportistas ya es otra cosa. Pero eso tampoco le trasciende en su ellas no son caso. las culpables de esto Pero son directamente. beneficiadas de ello. Podemos a lo mismo. Sí, pero igualmente no es cuestión de señalarlas con ellas con el dedo. Hay que señalar a la federación y a toda Claro, la gente que ha fomentado esta cultura de espiar con drones. claro, pero es que ella Entonces yo también también la tendría que entiendo aquí. reconocer que a veces esta cultura de espionaje tiene un oro olímpico. Entonces, Pero que no eso se haga la no víctima está porque yo no puedo demostrado. con eso, lo siento muchísimo. Pero bueno, eh, por parte de Canadá, es verdad que siguen vivas en el torneo, veremos cómo va en el siguiente partido.
Y bueno, pues esto deja el grupo, como he dicho antes, completamente abierto, a falta del último partido, y simplemente pues esperar qué sucede en esa última jornada. Sí, vamos a ver qué sucede. Mañana comentaremos los otros tres partidos, así que veremos cómo llegan los rivales y también lo comentaremos todo el miércoles y el jueves, pero de momento que está todo en el aire, no hay nada decidido, así que tendremos que esperar a la última jornada. Esto no es como los otros torneos que ya estaba todo decidido antes, incluso de 2 o 3 jornadas. Hay que esperar un poquito para saber quién veremos en cuartos. Pero bueno, España está, Estados Unidos está También. también, Y no hay y a ningún ver qué equipo pasa más con de el resto. momento. Hay equipos que lo tienen muy encarrilado, pero de momento no hay ninguno más que Estados Unidos y España, y eso también tiene mucho mérito, sobre todo España, que es el primer Juegos Olímpicos, que estará en la siguiente ronda. Pues nada, aquí lo dejamos por hoy. Pues voy a agradecer vuestro apoyo un día más. Recordaros que, por favor, nos sigáis aquí en Twitch, también que os suscribáis al canal, y por supuesto en YouTube también, activad la campanita, suscribiros al canal, dejad vuestro comentario, qué os ha parecido España, qué cosas hay que cambiar del partido, qué pensáis de Japón y Brasil, y por supuesto también de esta victoria de Canadá ante Francia. Así que nada más, a todo el mundo muchísimas gracias, sobre todo a Alexa, que está aquí aguantando más que nadie, y volveremos mañana. Sí, Ya diremos la hora, será un poquillo más tarde, ya lo explicaremos, pero bueno, será en torno a las 9 9 y algo, ya contaremos un poquito más. Hablaremos, por sí. supuesto, de Estados Unidos-Alemania, de la Australia-Zambia, que bueno, dará para tiempo aparte, y por supuesto también comentaremos el triunfo de Colombia, el primero de los Juegos Olímpicos ante Nueva Zelanda, que les permite seguir con opciones, de hecho muchísimas opciones de seguir en el torneo. Sí. Así que nada más, adiós, hasta mañana, buenas noches. Hasta luego.